La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Creo que es momento de alabar al Señor con toda su fuerza. Así que le invito a cantar con todo el corazón, porque este es un concierto al Señor. Iglesia, va a cantar con todo el corazón. Escucha tu iglesia, mi Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, Generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. eres fiel, papá, Dios. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Tu fidelidad, mi Dios, misericordia es eterna con tu pueblo. ¿Cómo no cantarte? ¿Cómo no agradecerte, mi Dios? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. El bautismo es un momento sagrado, un acto de fe y obediencia que refleja nuestra decisión de seguir a Cristo. Es un símbolo de una vida renovada, donde declaramos públicamente que somos hijos de Dios. Así como Jesús fue bautizado, Él nos invita a dar este paso como muestra de nuestra fe y compromiso con su amor eterno. Y si no está seguro de tomar esta decisión, el próximo miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche, por Facebook y YouTube, la pastoral de nuestra iglesia nos explicará bíblicamente todo lo que necesitamos saber para tomar esta decisión, ya que la celebración de bautizo será el sábado 22 de febrero a las 10 de la mañana en las instalaciones de nuestra iglesia. También es un gozo presentar a nuestros niños delante del Señor, donde los padres comprometen la vida de sus hijos ante Dios, pidiendo su guía y bendición para ellos. Es un momento especial que refleja nuestra confianza en Dios y nuestra fe en su propósito para las próximas generaciones. La presentación de niños se llevará a cabo el domingo 23 de febrero, únicamente durante la tercera reunión, es decir, a la 1 de la tarde, en las instalaciones de nuestra iglesia. Te invitamos a ser parte de estas celebraciones de fe y unidad. No pierdas la oportunidad de vivir estos momentos que marcarán tu vida y la de tu familia. Charla de preparación, miércoles 19 de febrero a las 7 de la noche en Facebook y YouTube. Celebración de bautizos, sábado 22 de febrero a las 10 de la mañana. Presentación de niños, domingo 23 de febrero, únicamente durante la tercera reunión, a la 1 de la tarde, en las instalaciones de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Te esperamos. Amados hermanos, muy buenas noches. Estamos tan bendecidos de seguir aprendiendo juntos la palabra del Señor. Amados, les invito a que por favor vayamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Quiero que note lo siguiente, por favor. Vamos a considerar la salutación del apóstol Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿A quién? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos, Pablo comienza esta carta mencionando su nombre. Y esta era una costumbre, esta era una norma al escribir epístolas o cartas en aquella época. El apóstol Pablo fue definitivamente la persona de mayor importancia e influencia en la historia, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo, ya que su personalidad era una extraordinaria combinación de una mente brillante como la del apóstol Pablo, una voluntad recia y un corazón tierno. Por eso dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Comienza destacando entonces su nombre, Pablo. Una vez más, qué combinación para especial vemos en este personaje bíblico. El apóstol Pablo, se nos dice en la palabra que era de procedencia judía. Él era un hebreo de hebreos. Él fue un
fariseo antes de llegar a los pies del Señor. Pablo, nos cuenta la palabra, que recibió una educación bastante especial y bastante personificada, ya que el apóstol Pablo recibió educación a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue uno de los principales rabinos de aquella época. Nos dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo también era ciudadano romano de nacimiento y que vivió bajo la influencia de la cultura griega en un lugar llamado Tarso. Tarso fue el hogar del apóstol Pablo. Ahora, todo este trasfondo hacia la vida de Pablo, lo que nos muestra, lo que nos informa, es que el apóstol Pablo fue una persona dotada de algunos privilegios para comunicar el evangelio al mundo greco-romano. Fue en gran medida su ministerio lo que definitivamente permitió al cristianismo pasar de ser un pequeño grupo o una pequeña secta en el área que muchos la conocen como Palestina, porque es una región, no es una nación, a convertirse en un grupo, o para muchos en una religión que contaba con creyentes en todo el imperio romano. Así que, amados hermanos, como iglesia recibiríamos gran bendición nosotros al tener en nuestras manos tan solo una carta del apóstol Pablo. Seríamos más que bendecidos. Pero, queridos hermanos, nuestro Dios es abundante y no tenemos una carta del apóstol Pablo. En realidad nosotros tenemos 13 cartas en el Nuevo Testamento. Así que, para despejar cualquier duda concerniente a la autoridad de Pablo, Pablo es la primera palabra que se nombra en el libro de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo. Les decía que para despejar cualquier duda concerniente a la autoridad, Pablo se describe a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. No es tan solo un mensajero, sino que es un representante oficial de aquel que lo envió. Eso significa ser apóstol. Significa que lo que él escribe en su carta y en el resto de cartas paulinas no es una opinión personal, sino que es la palabra inmutable de nuestro Dios. Es por eso, hermanos amados, que Pablo no se convirtió en apóstol mediante sus propios méritos, mediante sus propios esfuerzos. Ni tampoco el apóstol Pablo fue nombrado a ese cargo, no sé, por alguna organización humana. No, Pablo era un apóstol por la voluntad de Dios. Lea, por favor, estamos en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Tremendo, hermano amado. Importante que nosotros podamos comprender una vez más que no se trata de habilidad humana, que no se trata de esfuerzos propios. Pablo era un apóstol en base a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Dios lo escogió hacía mucho tiempo para una decisión y para una tarea que realmente no está en nuestras manos, sino que una tarea y una decisión soberana, la cual el apóstol Pablo llevó a cabo desde ese encuentro muy especial cuando iba camino a Damasco y el apóstol Pablo tuvo una experiencia de conversión genuina, mis amados, con nuestro Señor Jesucristo. Esta elección divina, porque recuerde que Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios lo escogió hacía mucho tiempo. Esta elección divina culminó al ser apartado para el servicio misionero por el Espíritu
Santo mismo. Eso lo declara en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y apartadme a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, para la obra que los he llamado. Tremendo. Como era costumbre, Pablo menciona a un colaborador que lo acompaña en el momento en el que está escribiendo la carta. En este caso, si usted lee, se trata de el hermano Timoteo. Dice, versículo 1, capítulo 1 de Colosenses: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Este hermano Timoteo, que también se lo menciona como compañero en el ministerio del apóstol Pablo, también se lo menciona en otras cartas paulinas, como por ejemplo en la introducción a 2 de Corintios, a la misma carta de Filipenses, 1 y 2 de Tesalonicenses y Filemón. Ahí se menciona al hermano Timoteo. Esto no significa que Timoteo sea el coautor de estas epístolas, no, pero acompañaba en el momento en que Pablo estaba escribiendo estas cartas. De igual manera, no olvidemos que el apóstol Pedro afirma sin duda que las epístolas a nombre de Pablo fueron escritas efectivamente por él. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, vamos a leer y vamos a buscar. Mire lo que dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Resalto que el mismo apóstol Pedro reconoce que las cartas que fueron escritas con sabiduría, que es para salvación, en todas sus epístolas, que algunas son difíciles de entender y que otros indoctos incluso las tuercen, fueron escritas precisamente por el apóstol Pablo. Así que Pablo prodigaba un afecto y una confianza especial hacia su hermano, su compañero de ministerio también, Timoteo. Sabemos que Timoteo lo había servido durante muchos años, desde que se conocieron por primera vez en su segundo viaje misionero. Ahí se nos dice en Hechos 19:22, dice: y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que nosotros vemos esta relación tan especial entre estos dos siervos de Dios, Pablo y el hermano Timoteo. Creo que todos necesitamos un Timoteo en nuestras vidas, un colaborador. Todos necesitamos a alguien en quien confiar para poder servir en el Señor. Y aunque Pablo estaba ahora mismo encarcelado mientras escribe esta carta, sin embargo, este compañero fiel, Timoteo, seguía a su lado a pesar de las circunstancias. Y esta es una de las características de aquel Timoteo. Es aquel compañero que está en el ministerio a pesar de lo que pase, a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias. Todo Pablo necesita un Timoteo. Tal vez ningún otro pasaje como el que estamos leyendo exprese los sentimientos del apóstol Pablo hacia su joven amigo. Y lo vemos con tanta claridad en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22.
Filipenses capítulo 2, 19 al 22 dice: espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué hermoso, qué tremenda relación de Pablo y Timoteo, qué grado de confianza, qué cariño, qué ternura, qué compañerismo fiel. Así que a pesar de numerosas fortalezas que podemos ver nosotros en Timoteo, como cualquier hombre de Dios, hermanos, como cualquier siervo de Dios, Timoteo también tenía esas partes donde nos muestra una condición física delicada. Con frecuencia dice la palabra que Timoteo se enfermaba, por eso Pablo le escribe y le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo tenía a su lado a Timoteo con muchas fortalezas, pero también con fragilidades, como humano que es. También se presentó un suceso en la iglesia en Éfeso, en el cual Timoteo se mostró un poco tímido, indeciso, tal vez avergonzado, y necesitó recibir palabras de ánimo y palabras de fortaleza de parte del apóstol Pablo. Y es por eso que usted tiene ahí las cartas, la segunda carta a Timoteo. Léala por favor con toda tranquilidad. Pero con todo, nadie sirvió a Pablo con tanta fidelidad en la difusión del Evangelio que Timoteo. Fue su verdadero hijo en la fe y el destinatario de la última carta escrita por Pablo, que es precisamente la segunda de Timoteo. Se dirige a este compañero fiel. Por último, es Timoteo a quien Pablo delega su manto de liderazgo. Y él sabía que cuando Pablo ya no iba a estar con vida, tomaría la posta en algún sentido Timoteo, este joven pastor, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Pablo se refiere a sus lectores como los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Vamos a avanzar un poquito más. Hemos visto el versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Vamos al versículo 2, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Santos y fieles hermanos. Amados, no son dos grupos diferentes, ya que los términos significan santos y fieles. Este término griego kai, que se puede traducir como igual, y también el término agios, que se traduce como santos y que alude a que un santo es un hombre o una mujer en Cristo que ha sido separado. Y en este caso se refiere a ser separados del pecado y consagrados a Dios. Por eso, fieles y santos. Ahora, fieles indica el origen de esa separación, la fe para salvación. Ese es el origen. Los únicos verdaderos santos son los creyentes. La gracia y paz sean a vosotros. Es el saludo que el apóstol Pablo utiliza para comenzar cada una de sus 13 cartas. En vista de que Dios es la fuente de ambas bendiciones, Pablo declara que proviene de nuestro gran Dios y Padre. Por eso dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados, vamos a considerar ahora el versículo 3 y la primera parte del versículo 4. Dice,
Recuerda, estamos en Colosenses, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Amados, consideremos entonces lo siguiente: la verdad del Evangelio se recibe por la fe. Te repito, la verdad del Evangelio se recibe por la fe. Eso es lo que nos enseñan estos pasajes. Y aunque el apóstol Pablo admiraba su fe verdadera y perseverante que los había separado del pecado y unido a Dios, no comienza su carta elogiando a los colosenses, más bien comienza dando gracias a Dios, como se debe comenzar, no enfocándose en las personas, sino en Dios. Da gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí reconoce que quien merece nuestra gratitud es Dios, pues la salvación es un don de Dios. Lo dice de manera tan clara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Siempre, hermanos, corresponde a la frase: damos gracias a Dios. El apóstol Pablo es alguien que está constantemente agradeciendo a Dios. Si tú te das cuenta, el apóstol Pablo no está todo el tiempo orando. Lo que está diciendo, orando por los hermanos en la iglesia en Colosa, lo que está diciendo es que cada vez que ora, el apóstol, y recuerda a los hermanos en la iglesia en Colosa, cada vez que ora le da gracias a Dios. Cada ocasión que el apóstol Pablo tiene la oportunidad de dirigirse al Señor en oración, ¿qué es lo que hace? Da gracias a Dios. Y Pablo está agradecido con Dios, especialmente por la fe que ellos han puesto en Jesucristo. Él da gracias a Dios, le dice: Señor, gracias porque este pueblo ha puesto su confianza, su fe en ti, Señor. Y yo doy gracias a Dios por este pueblo, por esta iglesia. Así que los colosenses no eran como algunos que pervertían el Evangelio, porque eso sucedía. Habían quienes perturbaban y quienes querían pervertir el Evangelio, como lo vemos en la iglesia en Galacia. Sin embargo, aquí no es así. Tampoco eran de aquellos que desobedecían, no. Aquellos que menciona el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Los de la iglesia en Colosa pervertían el Evangelio. A quienes escribe el apóstol Pedro desobedecían el Evangelio. Por eso dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Los tales entonces, los que desobedecen, enfrentarán la horrenda experiencia de ver que se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Esto hemos dado lectura. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Así que, amados hermanos, al revisar estos primeros 4 versículos del libro de Colosenses, capítulo 1, nos hemos deleitado y hemos aprendido algunas cosas importantísimas. Los colosenses, por ejemplo, eran hermanos apartados, santos en Cristo, que habían creído, que habían puesto su fe en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Ahora es importante que nosotros hagamos una definición. ¿Qué significa fe? Amados,
Viene de esta palabra griega, pistis, fe, pistis, que significa estar persuadido de que algo es verdad y creerlo. Eso es pistis. Es mucho más que una simple aceptación intelectual. O sea, si tú me dices, si yo tengo fe, entonces eso significa que tú estás persuadido de que algo es verdad y lo crees. Y ese algo es su palabra y ese alguien es Jesucristo. Entonces tú puedes decir, yo tengo pistis, fe. Les decía, mucho más que una aceptación intelectual. Implica obediencia. Pistis viene de la palabra, feitó, que significa obedecer. Por eso los conceptos de obediencia y fe son usados de manera equiparable a lo largo del Nuevo Testamento. La Biblia también habla de la obediencia de la fe. La fe bíblica, entonces, a diferencia de lo que muchos de forma errónea creen que nosotros los que tenemos fe hemos dado un salto al vacío y creemos por creer, y es una fe ciega y es una fe torpe. Pero no, amados, la fe bíblica no es un salto al vacío. La fe bíblica no es que va de la mano con lo irracional. No, la fe bíblica está basada en hechos. La fe bíblica está fundamentada en la evidencia. Es por eso que se define en Hebreos 11:1, y usted lo conoce hasta de memoria. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, hermanos amados, confiere seguridad. La fe verdadera te da certeza a realidades aún no vistas. Eso significa. A menudo he tenido la oportunidad, y también usted obviamente, de conducir por vías desconocidas, ¿sí? No es que no sabemos exactamente qué es lo que hay en toda la carretera, no. Uno muchas veces no sabe lo que se va a encontrar al final de cada curva. Y no sabemos si es que la vía va a estar bien, no sabemos si es que la carretera termina y hay un despeñadero con una caída de 160 metros hacia abajo. Tampoco conocemos a las personas que construyeron esas carreteras. Sin embargo, sé que las autopistas, las carreteras fueron construidas para ser fiables, pues, hermanos. ¿Sí o no? Pongamos otro ejemplo. Algunas veces hemos ido a un restaurante que nunca antes habías ido y crees que la comida es buena, por eso entras, por eso te sientas, por eso pides, porque de alguna manera tú estás confiando en que los procedimientos en que prepararon la comida, las inspecciones, todo está bien. Confiamos en que las autopistas, confiamos en que los restaurantes son seguros basándonos en la evidencia. Lo mismo sucede en el caso de nuestra fe en Dios. Está respaldada por evidencia convincente, tanto de las Escrituras como del testimonio de cristianos verdaderos que nos han precedido. Entonces nosotros tenemos esa evidencia. Nosotros tenemos la forma en que debemos confiar, creer, depositar nuestra fe en alguien, y ese alguien es Jesucristo. Las Escrituras definen con precisión la fe salvadora, y así debemos entenderla. O sea, cuando usted se sienta en una silla, usted no sabe si estarán bien puestos los pernos, usted no conoce quién construyó la silla, usted simplemente toma asiento y de alguna manera, hasta inconsciente, usted tiene fe de que esa silla le va a sostener, ¿sí o no? Sin embargo, con asuntos de fe, hermanos, con asuntos de salvación, las Escrituras nos definen con mucha precisión que no es la fe así de simple, no, estamos hablando de la fe salvadora, y así debemos entenderla, la fe salvadora, puesto que existe una fe muerta,
que no es una fe genuina. Hay una fe que no salva y que proporciona una falsa seguridad. Eso es una pseudo fe. Santiago capítulo 2, desde el 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y etcétera, etcétera. Hermanos amados, la fe verdadera, salvadora, contiene el arrepentimiento y la obediencia como sus elementos imprescindibles. El arrepentimiento, hermanos, de una verdadera fe. O sea, cuando se predique el Evangelio, acciona en el corazón de las personas que están escuchando el Evangelio una fe. Esa fe tiene que ser una fe genuina y una fe salvadora, donde tiene que existir arrepentimiento. El arrepentimiento es el componente inicial de la fe salvadora, pero no puede limitarse a un término más para referirse a la fe. La palabra griega que se traduce arrepentimiento es metanoia. Arrepentimiento, metanoia. Meta, que significa después, y neo, que significa entender. Entonces, significa en el original arrepentimiento, metanoia, significa una nueva idea o cambio de mente. Pero desde el punto de vista bíblico, su significado no se queda solamente ahí, en un cambio de mente. Cuando el Nuevo Testamento usa el término metanoia, habla siempre de un cambio de dirección, en especial apartarse o volverse del pecado. De manera más precisa, el arrepentimiento genuino, iglesia, requiere el repudio de la vieja vida y un volverse a Dios en búsqueda de salvación. Por eso, en Primera de Tesalonicenses 1:9, dice, Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Arrepentirse, metanoia, cambiar la forma de pensar y cambiar la dirección. Te convertiste de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Iglesia amada, nunca te olvides que el arrepentimiento de la fe salvadora incluyen 3 componentes: volverse a Dios, apartarse del pecado y querer servir a Dios. Te repito, si tú dices, es que yo, pastor, escuché el Evangelio y yo por fe recibí ese Evangelio y yo me arrepentí de corazón, entonces tú debes tener estos 3 componentes que demuestran que ha sido cierto. Primero, te repito, volverse a Dios. Segundo, apartarse del pecado. Y tercero, querer servirle a Dios. Ningún cambio de mente puede considerarse verdadero arrepentimiento si estos 3 componentes no son una realidad. El arrepentimiento no solo consiste en sentirse avergonzado. Está bien, hay que sentirse avergonzado, hay que sentirse triste, pero el verdadero arrepentimiento no solamente consiste en sentirse triste o avergonzado a causa del pecado. Está bien, es genuino, siempre debe contener este elemento de compunción, ¿sí? Pero se basa en tomar una nueva dirección. Se basa en una decisión intencional de abandonar toda impiedad y de perseguir, a cambio de la impiedad, ahora la justicia. Dios, y no te olvides, Dios es quien concede la fe. El hombre no puede producir fe genuina. Dice la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, ¿quién le dio arrepentimiento para vida?
Dios, hermanos. La fe la concede el Señor. Pablo, escribiendo a Timoteo, también le dice que con mansedumbre, Timoteo, corrijas a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Una vez más, Dios es el que concede la fe. De hecho, Dios es el que concede la totalidad de la fe salvadora, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados, si bien es cierto que Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, también dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Así que Dios atrae de una manera muy especial, y Dios te atrajo a ti de una manera muy especial hacia los pies de Cristo, y Él concede esa fe salvadora. En Mateo capítulo 16, versículo 17, Mateo 16, 17, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sintámonos bendecidos de saber que aún para llegar a los pies de Cristo, el Señor trabaja en nuestros corazones de una manera muy, muy especial. ¿Cuál es el objetivo de la fe? Cualquier definición de fe queda incompleta si no se toma en consideración su objetivo. A diferencia de la fe vacía que prevalece en nuestra cultura, porque muchos tienen fe en tantas cosas, tienen fe hasta en sí mismos. Imagínense. La fe salvadora tiene como objetivo Jesucristo. La relación de fe con Jesucristo se enuncia y lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y debemos entender que Él es el objeto de nuestra fe, definitivamente. Termino con una ilustración que nos da Charles Spurgeon. Recuerda, nuestra fe, al tener como objetivo a Cristo, es tan segura como una casa construida sobre un fundamento sólido o como un barco anclado con firmeza. Termino con las palabras de Charles Spurgeon que dice, él hace esta ilustración, dice, la importancia del objetivo de la fe con la historia de dos hombres en un barco. Quiero que consideres esto, por favor. Esta es la historia de dos hombres en un barco. Cuando se encontraban estos dos hombres envueltos en violentas corrientes, fueron arrastrados hacia una catarata. Algunos hombres que estaban en la orilla trataron de salvarlos lanzándoles una soga. Así que uno de los hombres logró atraparla y fue empujado a salvo hacia la orilla, mientras que el otro, debido al pánico del momento, se abrazó con fuerza de un tronco que flotaba cerca y que aparentaba ser sólido. Este hombre que se abrazó a aquel tronco de madera fue lastimosamente arrastrado por la violenta corriente y desapareció para siempre. La fe, representada por la soga atada en cambio a la orilla, a diferencia del tronco que lo llevó y que lo hizo desaparecer, aquel hombre que se abrazó a la soga y esta soga estaba amarrada en la orilla, amados hermanos, representa esa soga atada a la orilla. ¿Cómo es que somos unidos a Jesucristo, brindándonos seguridad? Y nos damos cuenta que las buenas obras, aparte de la fe verdadera, representan en la historia ese tronco de árbol que solo lleva a la ruina. Entonces hay dos formas, hermanos, de salvarse. O te abrazas de la soga que está anclada a la orilla, que es Jesucristo, o te abrazas de cualquier ideología, de cualquier filosofía, de cualquier tipo de camino y religión que solamente representa la ruina. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta enseñanza.
tu bendición sea sobre tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.